Muy buenos días, ¿cómo está iglesia? Que Dios les bendiga y mucha felicidad a todos los padres también por el Día del Padre. Estamos en la casa de nuestro Padre todos juntos. Eh, Quiero felicitarle a los padres que están acá. Sabemos que hoy es un día de festejo con la familia, pero darle primer lugar a nuestro Padre Celestial es lo que debemos de hacer, es lo que estamos agradecidos a Dios porque Él nos permite hacer, venir a su casa, a oír su palabra, a alabarle, a adorarle y luego ir a compartir con nuestras familias, a festejar este hermoso día. Quiero orar para poder entregarle al Señor la palabra que Él nos va a dar en esta mañana, ¿sí? Puedes inclinar tu rostro ahí y entregarle al Señor en oración lo que Él nos va a enseñar en esta mañana. Padre, gracias te doy por darme esta oportunidad de compartir tu mensaje con tu iglesia, Señor. Te ruego que me ayudes a ser claro, preciso, Señor, que pueda ser directo y que todo lo que se exponga por medio de tu palabra sea para edificación de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quería hablarles del hombre perfecto y ese se llama Jesucristo. Jesucristo fue el hombre perfecto. Él no tuvo errores. Él fue un ejemplo en toda área de su vida y de su ministerio. Desde que nació hasta el último día ahí en la cruz, Él fue perfecto. Él es nuestro ejemplo en todo. La historia lo registra como la persona más influyente. 2000 años después estamos hablando todavía de las enseñanzas de Él. Él partió la historia del mundo en dos, en un antes de Él y un después de Él. No hay otro ser humano que haya hecho eso, no hay otra figura o un personaje histórico el cual haya tenido tanta influencia como lo tuvo Jesucristo. Jesucristo es el único que tuvo esa influencia. Hay mucha igual confusión, hay mucho engaño o duda sobre su persona, pero esa confusión y duda que hay sobre la vida y la obra de Jesús no tiene mayor impacto en la vida de las personas si la tomamos como una persona más de la historia de la humanidad. ¿Se entiende? Si tomamos a Jesús como, qué sé yo, Napoleón, Hitler, qué sé yo, otro personaje histórico de la, valga la redundancia, historia de la humanidad, no tiene relevancia. Lo que hace que la vida de Jesús y sus palabras por sobre todas las cosas tengan mucha relevancia para nosotros es las afirmaciones que Él hizo sobre Él mismo. Eso lo quita del nivel de curiosidad por su vida a un nivel absolutamente crítico para analizar sus palabras, porque acá tengo 2 versículos nada más que quiero compartir de sus declaraciones sobre Él mismo, que valen la pena analizar. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, Jesús está hablando en tercera persona sobre sí mismo, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente estas 2 afirmaciones hacen que Jesús no sea una persona más de la historia. Tenemos que analizar por qué Él dijo esto. Porque Jesús dice que el mundo entero está condenado y está yéndose derecho al infierno y que la única forma de ser salvo es por medio de su sacrificio en la cruz. No son palabras leves las que Él dijo y las que Él afirmó. Son palabras para tomar absolutamente un nivel crítico en nuestro entendimiento sobre quién es Jesús, quién es el Jesús de la Biblia. Lo saca totalmente. Él dice que Él es el único camino al Padre. Todos los demás caminos llevan al infierno. El único que lleva al cielo es Él mismo. Él se autodenominó de esa manera. Y lo que Él dijo, tanto ahí como las demás letras rojas que están en la Biblia, sus propias palabras sobre Él mismo, o son la ilusión de una persona demente, o
el engaño de un hábil mentiroso o la verdad? Tenemos tres opciones para sus afirmaciones. Queda claro que lo que estamos acá creemos y sabemos que lo que él dijo es la tercera, ¿verdad? Es la verdad. Él no era ningún loco, él no era ningún engañador, él era la verdad y la vida. Pero, ¿por qué hay tanta confusión en lo que es Jesús? Porque aparecen libros escritos sobre él de personas que lo que a ellos se les parece empiezan a describir de Jesús, películas en Netflix que hablan de Jesús, series, videos que hablan de Jesús. En donde ellos fallan es que no van a la fuente de información fidedigna sobre la vida de Jesús, que es la Biblia. Sacan sus conclusiones de acuerdo a lo que a ellos les parece, o son invenciones de hombre, o peor de todo, son invenciones de Satanás mismo, creando un Jesús para la gente que no es el Jesús de la Biblia, y engañando por medio de libros o películas a la gente, mostrándole un Jesús que no salva, un Jesús que es un Jesús de acuerdo al pedido del público, o de acuerdo al pedido del enemigo mismo, ¿verdad? No toman a la Biblia como la fuente fidedigna y de absoluta veracidad sobre la vida de Jesucristo. Pero la Biblia es absolutamente veraz. La Biblia no tiene errores, es la palabra revelada de Dios sin errores de tapa a tapa. No hay errores, no hay contradicciones, pero la gente no lo toma así. Y por eso se crean estos errores o estas falsas imágenes de Jesús. La Biblia es absolutamente verdadera. No me quiero tomar mucho tiempo, pero voy a dar algunos ejemplos de por qué de la veracidad de la Biblia. La Biblia es verdadera y la podemos tomar así, en primer lugar, por la experiencia, ¿verdad? Si hacemos lo que dice Jesús, si nos acercamos a Dios arrepentidos, la palabra dice que tenemos el perdón de pecados y la experiencia nos lleva a saber que eso es real, ¿verdad? La veracidad de la Biblia se prueba por medio de la experiencia de la gente con respecto a sus dichos, con respecto a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios y cómo se cumple cuando Dios promete algo. Por medio del testimonio no es la mejor manera de probar la veracidad de la Biblia, pero sí es una de las maneras. La segunda manera es la de manera científica. La Biblia pasa toda prueba científica a vida y por haber. De hecho, todos los ateos y todas las personas que quieren desacreditar a la Biblia han hecho estudios científicos para tratar de desacreditar a la Biblia y cada uno de ellos ha caído y será cayendo. No hay forma, porque la Biblia es absolutamente precisa científicamente. Les voy a dar unos ejemplos. La Biblia enseñó mucho antes de que el hombre tuviera la capacidad de comprender o de estudiar que la tierra era redonda. En Isaías 40:22 nos enseña eso. En Job 26:7 nos muestra que la Biblia está suspendida en el espacio. ¿Quién iba a saber eso en esa época? Que gira sobre su eje mucho antes de que los hombres puedan descubrir eso. Y en Isaías 40:12, si me podés ayudar, Carlos o Héctor, Isaías 40:12 dice algo muy interesante. Me tomé el tiempo de estudiar sobre este versículo 40:12. Habla sobre el peso de los montes. ¿Cuántos tienen lavarropa en su casa? Tienen, ¿verdad? ¿Alguna vez le pasó que cuando está centrifugando, de un lado se fue la toalla y del otro lado se fueron dos medias y empieza a pa? ¿Ya le pasó eso? El ruidazo que hace cuando gira la centrifugadora y todo se va a un costado, empieza a hacer un ruidazo, tenés que ir, destapar, empezar a más o menos sopesar la ropa mojada y ponerla de cada lugar más o menos el mismo peso. La Tierra gira, ustedes saben, a miles de kilómetros por hora. Para nosotros no es una velocidad muy grande, parece que no es velocidad, pero está girando a mucha velocidad. Y este versículo nos enseña lo que Dios hizo para que eso no ocurra con la Tierra. Dice, ¿quién midió las aguas en los huecos de su mano y los cielos en su palmo?
y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Ustedes saben que la tierra está tan perfectamente armada que los montes que están de un lado del círculo, al otro lado hay un contrapeso, porque si no lo hubiera va a pasar lo mismo que pasa con tu, ¿cómo se dice? Centrifugadora o tu lavarropa. La tierra va a salir de su órbita y por supuesto toda vida va a dejar de existir, pero Dios es tan perfecto que eso ya nos los muestra en Isaías que Él hizo, y esa ciencia se llama ciencia de isostimia creo que se llama, la que estudia el peso gravitacional de la Tierra, y descubrieron, wow, es perfecto la Tierra. Hay peso y contrapeso de los dos polos para que la Tierra no salga de su eje. Eso ya estaba en la Biblia. La Biblia no solo es experiencialmente comprobable su veracidad, sino científicamente, también proféticamente, no miles, pero cientos y cientos de profecías cumplidas sobre reinos, sobre personas. Isaías habló de la caída de Babilonia 400 años antes. Es como que alguien ahora se levante y diga, o sea, que Estados Unidos va a desaparecer. Va a decir, todo el mundo va a decir, qué loco ese tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Estados Unidos jamás va a desaparecer. Bueno, Isaías se levantó y dijo, Babilonia va a caer 400 años antes. Inclusive dijo el nombre de la persona que iba a derrocar a Babilonia. Cientos de profecías cumplidas en la vida de Jesucristo, escritas años, siglos antes de que Él siquiera existiera. La Biblia es totalmente veraz. Y cuando la Biblia nos enseña de Jesús, debemos de creer lo que nos enseña de Jesús. Cuando en la Biblia está estipulada las palabras de Jesús, sabemos que son fieles testimonios de lo que Él dijo. Cuando Él aparece en los evangelios, nosotros podemos ver su vida, y lo que Él dijo no lo dijo cualquier persona. Juan 7:46 dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ninguna otra persona hizo afirmaciones como las hizo nuestro Señor Jesucristo. La única forma de buscar a Jesús y encontrar un Jesús que no es el de la Biblia es justamente eso, no buscar a Jesús, al Jesús que está revelado en su palabra. Nosotros no podemos cometer ese error. Y si decidimos no creer en lo que dice la Biblia, imagínense, nos estamos poniendo en un nivel superior a la veracidad que tiene la palabra revelada de Dios. ¿Y quién te llevó a ponerte en ese lugar, verdad? Lo único que puedo pensar es que tal vez la estudiaste y la escudriñaste y recorriste toda la palabra de Dios cientos y cientos de veces para decir, bueno, yo ya la leí tanto que ya no la creo. Ya sé que no la creo. En serio. Entiendo que es parte del ser humano por la naturaleza pecaminosa querer elevarnos a ese nivel, pero da risa, ¿verdad? Da risa que una persona se levanta y diga, yo no creo en la Biblia. Después de todos los argumentos que hay dentro de la Biblia misma para probar su veracidad, miles de años sobreviviendo tal cual Dios la estipuló, contándonos cosas proféticamente, experiencialmente y de todas las maneras posibles. Nosotros no estamos en la posición de juzgar la Biblia como si es veraz o no, nosotros la creemos tal cual está escrita. La Biblia en Juan 5:39, Jesús dijo que para conocerle a Él debemos escudriñar la palabra, ¿verdad? Escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si querés conocer a Jesús, ¿dónde vas? A la Biblia. No hay otro lugar para ir. El Señor no tiene miedo que vos leas la Biblia, al contrario, la Biblia fue escrita para que vos conozcas la verdad. Y por supuesto, el versículo sigue diciendo que esa verdad te va a hacer libre. Pero el propósito de la Biblia es revelar la verdad. Ahora, si queremos conocer a Jesús, ¿dónde vamos a ir? Particularmente vamos a ir a los evangelios, ¿verdad? Hay 4 evangelios, todos contando la historia de Jesús, todos perfectamente, armoniosamente conjugados cada uno de ellos, ninguna contradicción, todas las historias centradas en la vida, obra de Jesús.
contándonos su vida, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, inclusive prediciendo su vuelta, ¿verdad? Su retorno a buscar a su iglesia. Por eso quiero ir a Juan, porque Juan es un libro evangelístico primordialmente, ¿verdad? En Juan 20:31, él da un resumen del objetivo por el cual él escribió el relato de Jesús en su evangelio. Y él dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, y para el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Él escribió esto como un registro para que vos y yo podamos conocer a Jesús y por medio de conocer a Jesús acceder a su perdón, entender quiénes somos nosotros, quién es Dios, saber cuál es la forma de ser salvo, creer en su obra y a través de eso acceder a la vida eterna. Ese fue el objetivo por el cual Juan escribió. Jesús estuvo en constante diálogo en su ministerio con los judíos, porque él era judío, ¿verdad? Nació en una familia judía devota, vivió en medio del pueblo judío, por eso él tenía constante diálogo con los judíos, y ese diálogo lo llevaba a tener problemas con los judíos. ¿Por qué? Porque él le decía que ustedes son pecadores y necesitan arrepentirse y necesitan recibirme a mí como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ellos se autojustificaban, ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos descendientes de las tribus de Israel. Pero él decía: no, si bien son religiosos, son pecadores y necesitan arrepentimiento. Por eso hubo constantes problemas con los judíos. Y yo creo que el pico de esos problemas llegó en Juan 8. Juan 8, versículo 58, del que voy a tocar, pero en el contexto estaban hablando de Abraham, del padre Abraham. Por supuesto, los judíos todos son descendientes de Abraham. Pero Jesús hizo una declaración considerada la más audaz, la más asombrosa que él hizo delante de los judíos. Y él dijo esto: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta no es una declaración cualquiera. Él estaba autodenominándose eterno. Él estaba autodenominándose una existencia eterna. No es que yo era antes de Abraham, yo soy antes de Abraham. Antes de que Abraham nazca, Abraham, el que ustedes conocen, del cual ustedes descienden, antes de que yo ya soy, yo soy. Y esa palabra yo soy, voy a tomarme unos minutos para explicar, porque es muy importante entender esa palabra yo soy que tantas veces Jesús repitió, pero en este momento la dijo con tanta certeza que generó en los judíos. Versículo 56, tomaron entonces piedras para arrojárselo. Fue tan fuerte esa palabra que él dijo delante de los judíos que generó el repudio de ellos. Jesús habló de los judíos, dijo: sepulcros blanqueados, hipócritas, palabras fuertes. No tomaron piedras para apedrearle en ese momento. Su conciencia tal vez le condenaba por dentro, entonces no se animaban. Pero cuando Jesús dijo: yo soy el eterno, yo soy eterno, yo no tengo principio, no tengo fin, yo soy antes que Abraham, ellos dijeron: no, blasfemia. Tomaron piedra para apedrearle por blasfemo. No puede atribuirse los atributos de Dios. Ellos tenían excelente teología, ellos sabían, Dios es eterno, ¿verdad? Ellos entendían tranquilamente, bien sabían que Dios era eterno. Eso está en Salmo 92, también usan las mismas palabras. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios. Ellos sabían que Dios era eterno. Y cuando Jesús dijo: yo soy, él se estaba atribuyendo esa misma eternidad a él mismo. Y eso ellos no lo podían concebir. La idea de que Dios sea eterno es una idea totalmente incomprensible para nosotros. No hay forma de describir la eternidad, ¿verdad? Eterno, sí, eterno. ¿Y cuándo empezó? Y no sé, porque es eterno. ¿Y cómo lo explico? No lo sé. Es incomprensible, pero es una verdad y la creemos.
¿verdad? Está en la palabra de Dios, Él la expresó y nosotros la creemos, aunque no la comprendamos en toda la extensión de esa palabra eterno, pero la creemos. Ninguna persona podía decir yo soy en el sentido eterno y no atribuirse que Él también era Dios. Jesús hizo muchísimas afirmaciones, como decía, pero ninguna tan elevada como esa. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios Salvador. Y eso está en Éxodo 3:13. Ellos estaban muy familiarizados con eso porque en Éxodo Dios se le apareció así a Moisés. Dice, dijo Moisés a Dios, heme aquí. Ustedes saben, Moisés tenía la gran obra de ir a sacar de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Él tenía que irse a presentar al pueblo de Israel. Iba a irse a presentar. Imagínense la carga tan grande que tenía Moisés. Tenía que ir a presentarse a un pueblo que no le conocía todavía, por supuesto, menos como un líder, y decirle, miren, yo vengo a liberarla a ustedes de Egipto. Era una responsabilidad muy grande. Entonces Moisés dijo, che, ¿cómo voy a hacer esto? No me puedo ya presentar nomás y decirle, me van a decir, che, bueno, ¿quién te manda? ¿Qué Dios? Y dice así, dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y escuchen la respuesta de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y los hijos de Israel iban a entender quién era Dios soy, porque saben que yo soy es el eterno. El versículo 12 habla que no solo Dios es el eterno, yo soy no es solo el eterno, sino también el siempre presente. No es el eterno que vive siempre alejado, sino el que está con su pueblo siempre presente. Puedes ir al versículo 12 y 13. Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo. Esa es una esencia de esa palabra, yo soy. No solo soy eterno, sino siempre estoy contigo, con tu pueblo. Y no solo eso, no solo que soy eterno, no solo que tengo una presencia constante, sino el versículo 17 agrega, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo. No solo Él era el eterno, no solo Él era la presencia siempre presente, sino Él era el libertador, Él era el salvador de su pueblo. Las tres cosas que Jesús estaba atribuyendo a sí mismo. Por eso generó ese malestar o ese problema tan grande con estas personas. Los judíos sabían que ese nombre representa todas estas cosas. No es solo decir yo soy, es todo lo que involucra ese gran yo soy que Jesús dijo. Y cuando Jesús dijo, antes que Abraham existiera, yo soy, solo podía entenderse de una manera, que Él era Dios también. O debía ser adorado o apedreado. Solo dos opciones tenía el pueblo. Lastimosamente ellos eligieron la incorrecta, ¿verdad? No podemos venir a Jesús y preguntar a la gente, porque hay esa respuesta en la gente, ¿quién es Jesús para vos? Y para mí un gran maestro, un buen, qué sé yo, una buena persona, un ejemplo. Pero es Dios. No, que sea Dios ya no lo creo, ¿verdad? No podemos decir esa tontería, porque si Jesús no fue Dios, entonces fue un mentiroso, no fue un buen maestro. Si Jesús no es Dios, todo lo que Él dijo no es cierto. O era la ilusión de una persona totalmente fuera de sus cabales, o el poderoso engaño, como dije, de un gran mentiroso. Ambas no son ciertas. Por eso cuando la persona dice, Jesús es un buen maestro, Jesús es una buena persona, Jesús tiene buena enseñanza, pero no es Dios, esa opción no la dio Jesús. O es Dios o es un blasfemo. Y Jesús después varias veces durante Juan, solo el libro de Juan voy a tocar, Juan 6:35, Él reveló lo que significa yo soy, varias veces. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35, Él es la fuente de la vida espiritual. Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es la guía a un alma entenebrecida en pecado, es la guía hacia la verdad y la salvación. Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas, es la entrada hacia el Padre. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, la única fuente de vida productiva. Una y otra vez, yo soy, yo soy, yo soy. En las enseñanzas de Jesús no faltaron. Por eso no era solo irritante para los judíos escuchar eso, era una blasfemia decir eso frente a la gente, para ellos. Entonces ellos decidieron apedrearlo, maquinaron su muerte y la consumaron después, ¿verdad? La mayoría del mundo sí en esa encrucijada, ¿verdad? De decir, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús? Pero si creemos, somos creyentes y creemos en su palabra, no hay esa respuesta es clara. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho carne, el Verbo se hizo carne. Jesús es el Eterno. Jesús es el Salvador, es la presencia de Dios siempre presente en favor de su pueblo para liberarlos del infierno y llevarlos a la vida eterna. Ese es el Jesús. Ahora, Jesús es eso, ¿verdad? Ahora, si Jesús fuera eso, Él debería mostrar autoridad y poder en las áreas que solamente Dios tiene autoridad y poder, ¿verdad? Y Él lo mostró. En primer lugar, quiero que vayamos a Marcos 2:5. Marcos 2 habla de los amigos del paralítico que trajeron al paralítico a la casa donde Jesús estaba enseñando, ¿se acuerdan? Les echaron la parte donde podían bajarle al paralítico, bajaron delante de Jesús. La primera forma que Dios demostró, o Jesús demostró que era Dios, teniendo poder sobre el perdón de pecados. El perdón de pecados. El versículo 5, cuando ellos trabajaron, todos conocen la historia, ¿verdad? Bajaron al paralítico delante de Jesús. Esa era una demostración muy grande de la fe que tenían los amigos de este paralítico, ¿verdad? Imagínense, el techo de esas casas estaba hecha de barro, palitos, tierra, ¿verdad? Ellos escarbaron eso. Imagínense toda la incomodidad que eso causó a la gente que estaba dentro de la casa. No le importó a esos, porque ellos pusieron su fe en Cristo. Sabían que Él podía sanar gente, estaba sanando gente a mansalva, miles y miles de personas sanadas por Jesús. Ellos confiaron en Jesús y trajeron a Jesús. Y sin decir ninguna palabra, al bajar al paralítico, en el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos no dijeron ninguna palabra. Era clara la demostración de fe que ellos tenían, ¿verdad? Al hacer todo esto, inconveniente de bajar a su amigo ahí, ¿verdad? Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pasó otra vez la raya, ¿verdad? Se pasó de la raya para los judíos. ¿Quién es este tipo para perdonar pecados? De hecho, eso lo dice después, ¿verdad? Jesús dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Y qué decían? ¿Por qué habla así este hombre? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Otra vez, la teología correcta. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios. Tenían la teología correcta, pero tomaron la decisión incorrecta sobre la persona de Jesús. Nadie dijo nada sobre pecado. Los amigos de este paralítico no trajeron y le pidieron a Jesús que le perdone sus pecados. Jesús estaba demostrando la autoridad que tenía para perdonar pecados en ese momento. Si bien todos entendemos que la enfermedad, la causa de la enfermedad es el pecado entró la enfermedad. Antes del pecado no había enfermedad. ¿Se entiende? No por eso, si estoy enfermo, es por un pecado necesariamente. Sí es por el pecado en el mundo que está la enfermedad y por eso a veces nos enfermamos, ¿verdad? Eso es un concepto que
se tenía y se sabía tranquilamente. Pero sí, ellos no confiaron en Jesús y otra vez lo llamaron como blasfemo. El versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil para Dios? Él presentándose como Dios, ¿qué me es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, ¿qué cosa? Nunca hemos visto tal cosa, nunca las personas hicieron lo que Jesús hizo, nunca. Si Jesús es Dios, no solo tiene autoridad para perdonar pecados, sino también tiene autoridad sobre los demonios, sobre el reino demoníaco. Nosotros sabemos, la Biblia nos enseña que Satanás y su demonio existen, mayormente actúan en la clandestinidad, pocas veces visiblemente, pero existen. Y si Jesús fuera Dios, Él tendría autoridad sobre esos espíritus, sobre el reino de las tinieblas. Lucas 4:31 hay una historia muy interesante de Jesús que dice esto. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ahora, ¿dónde le enseñaba? Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Como siempre, todas las palabras de Jesús eran con autoridad. Cuando Dios habla, lo hablas con autoridad, claramente, con completo y absoluto conocimiento y sabiduría. Y en el 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ahora, ¿dónde estaba ese hombre? En la sinagoga. Él no era como esos poseídos que vimos en la palabra de Dios o que se ve en la palabra de Dios, que estaban en las tumbas, que se echaban en el fuego, en el agua, que se hacían daño, que andaban como animales. Este era un hombre que la actividad demoníaca en su vida era absolutamente encubierta. Estaba en la sinagoga, estaba como uno más de ellos, estaba de forma encubierta, el cual exclamó, escuchen bien lo que pasó mientras que Jesús enseñaba en la sinagoga, en el 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Cuando el demonio se vio enfrentado a la autoridad con la cual Jesús predicaba, voló su encubierta, ¿verdad? Ya no pudo estar encubierto, tuvo que salir audiblemente por la voz del hombre a demostrar que ese hombre estaba poseído realmente. Y él gritó a través del hombre, dice, ¿viniste ya a destruirnos? Los demonios saben que tienen su hora contada, ¿verdad que sí? Ellos saben quién tiene autoridad sobre ellos. Ellos reconocen quién tiene autoridad sobre los demonios. Y acá lo vemos claramente. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Tal vez los testigos de Jehová no sepan quién es Jesús. Tal vez los mormones no sepan quién es Jesús. Los demonios saben. Los demonios saben y tiemblan. Los demonios saben que Jesús tiene autoridad sobre ellos. Los demonios saben que sus días están contados sobre la faz de la tierra. Y Jesús le reprendió diciendo, calla, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo algún daño. Imagínense en ese entorno. Probablemente cuando Jesús enseñaba había escribas, fariseos, que se sentaban y juzgaban lo que Jesús decía. Decían, no, vos sabés que no coincido con lo que Jesús dijo. No coincido con su interpretación del Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde quedó esos comentarios cuando Jesús demostró tal autoridad sobre los espíritus inmundos? ¿Verdad? Toda persona que se atrevía a decir, no coincido con Jesús, se tendría que haber callado ya en ese momento, ¿verdad? Con esta demostración de poder que solo Dios tiene, porque solo Dios tiene poder sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Sobre el reino de las tinieblas. Jesús demostró que tenía también, y no solo sobre los demonios, sobre Satanás mismo. Él lo venció en la tentación, ¿verdad?
Él venció a Satanás mismo en la tentación, y no solo en la tentación, sino después en la cruz también. Jesús sabía que al final de su vida, al final de su ministerio, Dios le dio la autoridad a Satanás para tocar su cuerpo. Jesús sabía eso, está en Lucas 22:52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes cuando vinieron a apresarle, y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendiste las manos contra mí?, dijo Jesús. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esa era la hora cuando Satanás iba a tomar el cuerpo de Jesús para poder hacer lo que él quería. Antes, él no podía hacer una mínima herida si no lo permitía Dios. De hecho, en Génesis ya vemos que Dios permitió que el calcañar o el talón sea dañado, y eso simboliza toda la crucifixión, todo lo que él sufrió ahí, pero fue porque Dios permitió. Satanás nunca tuvo autoridad sobre Jesús, sino la que fue dada por Dios por un periodo corto de tiempo, según lo que Jesús mismo acá nos muestra. Pero Jesús dijo: yo voy a ir a la cruz porque esto está escrito, y voy a hacer lo que dice en Colosenses 2:15, ¿verdad? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese era el propósito de Dios. No fue una victoria de Satanás, fue su derrota más grande. Otra indicación de Jesús es el poder que tenía sobre la muerte, sobre su propia muerte. En Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie tiene ese poder, solo Dios, porque Dios es el autor de la vida. Por eso es Él el único que tiene poder para quitar la vida o dar la vida. Nadie más tiene ese poder. Y también lo demostró con Lázaro. Eso está en Juan 11:25. Ustedes saben, Lázaro falleció. Jesús se enteró de que él estaba muy enfermo, pero decidió no ir porque había un propósito con eso. Después Lázaro falleció y después Jesús fue, 4 días después. Y Jesús le dijo a las hermanas, en Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pasarás de la muerte física a la vida eterna. A eso se refiere, ¿verdad? Porque todos vamos a morir. No se refiere a la muerte física, sino a la muerte eterna. El 38, y Jesús le dijo: quitad la piedra. En el 35 ya. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Marta estaba otra vez muy preocupada, ¿verdad? Estaba muy preocupada por lo que iba a pasar. Jesús, imagínate si fallaba Jesús, ya 4 días. Los judíos no embalsamaban a los muertos. En 4 días ya ese cuerpo ya iba a estar. De hecho, dice acá que hiede ya tiene mucho olor. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde ha sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y no sé cuántos minutos pasó desde ahí hasta que Jesús le dijo desatarle y dejarle, pero creo que pasaron unos minutos, ¿verdad? La gente y Lázaro ahí, y Jesús le tuvo que decir: hey, desátenle, déjenle libre. Estaba tan atónita la gente de ver este milagro, de ver el poder que tenía Jesús sobre la muerte, que se quedaron duros. Inclusive sus hermanos, que Jesús le tuvo que decir: bueno, vayan, desátenle ya, porque ya pasó un buen rato, ¿verdad? Y muy interesante es también la palabra que dice Lázaro, ven fuera. Porque si Jesús hubiese dicho solamente ven fuera, cada tumba que había ahí iba a soltar a su muerto y iba a salir afuera.
Por eso fue muy específico, le dijo, no, 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 solo Lázaro, solo vos, venía afuera. ¿Te parece exagerado eso? Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús exhibió ese poder sobre la muerte porque Jesús es Dios. Esperaríamos que tuviera poder sobre el pecado, lo tiene. Poder sobre los demonios y Satanás lo tiene. Poder sobre la muerte lo tiene. También exhibió poder en sus palabras. Y si estudias las palabras de Jesús, como cada uno de nosotros lo que lo amamos, estudiamos sus palabras. Este versículo de Juan 7:46 siempre está en la punta de nuestra lengua. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sus palabras siempre perfectas, siempre claras, de alta, alta, alta sabiduría. Lo que enseñó es absolutamente asombroso. Sus palabras son las más penetrantes que pueden haber, como espada de doble filo, habla mismo la palabra. Esa es la palabra de Jesús. Han sido penetrantes desde que las dijo hasta el día de hoy cuando la leemos todavía, porque su palabra sigue viva. Sus parábolas, sus sermones, sus mandamientos son una mina inagotable de conocimiento y sabiduría. Enseñó acerca de Dios, enseñó acerca de los hombres, enseñó acerca de los ángeles, enseñó acerca del pecado, enseñó acerca de la muerte, enseñó acerca del infierno, enseñó acerca del cielo. Y nunca se le presentó una pregunta que no pudo responder. Nunca hubo un dilema que él no pudo solucionar. Jamás. Ese es nuestro Jesús. Entonces no solo tiene poder en sus palabras, también tiene poder a través de los milagros que él hizo. Y voy a pasar rápidamente esta parte porque tocar cada uno de ellos creo que sería extendernos demasiado. Pero en Juan 10:38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El registro bíblico de los milagros de Jesús es asombroso. Asombroso. Y Juan también dice en su evangelio que si se escribiesen cada uno de sus milagros, en el mundo entero no cabrían los libros. Porque cada vez que vos escuchás que Jesús fue a tal ciudad y sanó a muchos, ¿cuántos son muchos? Y si escribimos cada caso de esos muchos, y cada vez que se nombran muchos, sanó a muchos, sanó a muchos, sanó a muchos, ¿saben cuántos milagros él hizo? Es incontable. Es incontables. Son incontables. Controló la naturaleza, convirtió el agua en vino, mandó a los peces del mar de Galilea que vayan exactamente a donde él quiso que vayan. Multiplicó los alimentos para alimentar a 9,000 hombres y familias en 2 ocasiones. Caminó sobre las aguas, sacó de un pez el dinero que se debía pagar del impuesto, maldijo la higuera y se secó. Inmediatamente le habló a la enfermedad y esta desapareció. Sanó a 10 leprosos, sanó a un paralítico, sanó a una mujer con fiebre, sanó a un hijo noble, una enfermedad crítica, curó una mano seca, dio vista a los ciegos, oído a los sordos, habla a los mudos, devolvió la oreja a Malco cuando Pedro se la cortó, sanó a una mujer que sangraba mucho, sanó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Todos estos milagros con muchísimos testigos y ninguno de ellos fue absolutamente nunca refutado por los judíos que estaban observando eso. ¿Se dan cuenta de ese pequeño detalle? Nunca un judío dijo, no, mentira, es que hizo Jesús esos milagros. Cuando ya no pudieron con la sabiduría que tenía en sus enseñanzas y Cristo empezó a mostrar por medio de los milagros el poder que tenía, no tenían otra opción que decir, bueno, sí, tiene poder, pero tiene poder por el según. Esa fue la respuesta de ellos, por su corazón endurecido. Voy a resumir de esta manera. Si Jesús se hizo hombre, o si Dios se hizo hombre,
nosotros tendríamos que esperar que Él tuviera una entrada milagrosa al mundo, ¿verdad? Y la tuvo, nació de una virgen. Un evento que no se volvió a ocurrir, no volvió a ocurrir ni va a volver a ocurrir. Esperaríamos que no tuviera pecado y vivió una vida santa. Pilato no encontró una falla en Él. Satanás no encontró un solo pecado en Él. Uno solo. Él fue santo, inocente, sin mancha. Ninguna relación con el pecado. Ninguna falla. Esperaríamos que sus palabras fueran las más claras y verdaderas, y las son, de más profunda autoridad y sabiduría. Esperaríamos que tendría un poder sobrenatural, haciendo milagros, y lo tuvo. Una influencia universal y interminable, y la tiene. 2000 años después, seguimos viendo la influencia en personas que nacen de nuevo, en personas restauradas, que pasan de las tinieblas a la luz. Así que Él es Dios. La única alternativa que tenemos es, o es un blasfemo, o realmente es Dios. Y nosotros creemos por su palabra y por el Espíritu que Él puso en nosotros que Él es Dios. Y le seguimos así como Él. Sus palabras, sus enseñanzas. Y con esto voy terminando. Al final de su vida, cuando Él fue al juicio delante de los judíos, cuando ellos lo apresaron y lo llevaron y pagaron falsos testigos para hacer un juicio a Él y condenarle a muerte, en Marcos 14:61 dice esto: mas Él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le respondió: yo soy. Y ahí los judíos dijeron: ¿qué más queremos? Acá delante de nuestra cara está diciendo. Esto merece la lapidación, esto merece el juicio, la cruz. Mátenlo, blasfemo. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Lo llevaron delante de Pilato y lo juzgaron y lo ejecutaron los romanos. Todo hombre y toda mujer en todo tiempo está en esa encrucijada. ¿Quién es Jesús? ¿Es realmente Dios? ¿O es un hombre bueno con buenas enseñanzas? Y esa pregunta, o esa respuesta, más que pregunta, la pregunta está ahí. La respuesta que vos vas a dar tiene una implicancia eterna. Si haces la respuesta o respondes de una manera equivocada, el infierno eterno te espera. Si respondes de la manera correcta, Él es Dios, Él es el yo soy, Él estaba en el principio, Él va a estar en el final. Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios encarnado. Y la Biblia, por medio de todo lo que hablamos en esta mañana, nos enseña y nos da pruebas de que eso es así. Das la respuesta correcta, el cielo te espera, una eternidad con Él. El perdón de pecados por medio de su sangre y la vida eterna por medio de su resurrección te esperan y me esperan. Y en Juan 3:16, todos conocemos ese pasaje, pero les voy a leer hasta el 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que tenga una oportunidad al mundo de ser salvo. Y el 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí estás hoy, ahí estás, en esa decisión. Y esta es la condenación. ¿Qué cosa? La luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es casi comprensible que una persona diga, no, yo no acepto lo que Cristo dice, yo no lo acepto como mi Señor y Salvador. ¿Por qué no lo acepta? Porque sus obras son malas. Y sabe que si viene a la luz, sus obras van a salir y va a tener que arrepentirse, y va a tener que pedir perdón, y va a tener que humillarse delante de un Dios y pedir misericordia para el perdón de sus pecados. Y la gente que está en tinieblas no quiere hacer eso. Pero la luz vino al mundo, y por medio de todo lo que leímos y de todo lo que puedas leer en los evangelios, vas a ver cómo ilumina la luz de Cristo por sus milagros, por sus palabras, por las señales, por toda su vida entera. Ilumina la luz de Cristo al mundo entero. No hay excusa para no conocer al verdadero Jesús. Y Juan 17:3, ¿qué dice? Esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A Dios y a Jesucristo. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No, yo creo en Dios, no creo en Jesús. Ese no es el cristianismo. Eso puede ser un musulmán, puede ser un hindú, pero no es el cristianismo. El cristianismo es el que sabe que Jesús es Dios, que Dios se hizo carne y que Jesús absolutamente cumplió cada una de las profecías hechas de su venida y demostró por medio de sus milagros y sus palabras que Él tiene autoridad sobre las cosas que solo Dios tiene autoridad. Quiero que te pongas de pie ahí, vamos a orar para finalizar. Quiero que puedas cerrar tus ojos, una manera de no desconcentrarte, no pensar en otra cosa. Quiero que te enfoquen en esa persona a la cual te presenté en esta mañana. Padre, venimos a ti ahora, Señor, agradecidos por la revelación de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por las Escrituras, por la Biblia, Señor. Te agradecemos que haya resistido al tiempo, al escrutinio de la gente, Señor. Fue asaltada tantas veces, pero resistió para mostrarnos, Señor, al verdadero Jesús. Gracias porque nunca ha sido tocada, Señor. Te damos gracias porque esa palabra nos revela a ese verdadero Jesucristo como Salvador, como el gran yo soy, como el eterno, como la presencia siempre presente, valga la redundancia, en la vida de tus hijos. Gracias porque a través de ese Jesús, Señor, podemos adquirir la vida eterna, podemos pasar de muerte a vida, podemos nacer de nuevo, podemos formar parte de tu familia, Señor. Podemos tener y acceder al perdón de pecados que antes nos era absolutamente imposible. Y un día, Señor, Él nos va a venir a buscar, Padre, para participar de su gloria eterna, Señor, y gobernar con Él en los cielos por toda la eternidad, dando gloria a ese Cordero inmolado en la cruz, Señor, por los siglos de los siglos. Te oro, Señor, por cada persona que está en este lugar, que tal vez se haya estado haciendo esa pregunta de quién es Jesús realmente, que pueda encontrar en su corazón la claridad por medio de tu palabra y la respuesta correcta, Señor, delante de ti, y pueda tomar esa decisión tan importante, porque su eternidad está en juego, Señor. En algún lado vamos a pasar la eternidad, o en el infierno o en el cielo. Depende de quién sea Jesús para nosotros, Señor. Abracémosle como Salvador, abracémosle como Dios, abracémosle como el único camino al Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, y toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.